Y cuando descubres Bitcoin, entiendes que es un activo muy diferente al resto que veníamos conociendo. Me he dedicado mucho es a entender la fiscalidad de Bitcoin y criptoactivos, Wow, esto es de vocación entonces. porque fue el primer activo del mundo que no ha dependido de la confianza de ninguna institución. Esto es como Pues también saber que hay ciertas responsabilidades y que efectivamente también entra en un marco también fiscal. cuando cuentas que hay que pagar impuestos a esas personas, pues no eres tan bien recibido. Pero bueno, en ese sentido sí que fui crítica en el decir que al final, si tú no has vendido algo y tienes, no sé por qué te tienen que grabar esa riqueza. Es decir, por la propia tenencia a día de hoy en España no tienes que tributar ese Bitcoin. Clara, ¿qué es el Clarity Act? ¿Qué visión tienes tú de esto? Y la aprobación de MiCA, una de las cosas buenas que introdujo, aunque siempre ha sido objeto de críticas, fue una taxonomía de los criptoactivos. Donde alguien hablaba de la regulación como esas reglas que permiten a las personas también profesionalizarse en su actividad. Y es verdad que a mí me gustaría barrer esas creencias de que Bitcoin ha servido para actividades ilícitas. Publicar código no quiere decir que uno se está convirtiendo en un banco. Al individuo, pues esa emancipación sobre las instituciones financieras. No obstante, siempre vemos pues las réplicas que se producen en el sistema financiero. Exactamente. Colombia no ha regulado sobre esto. La regulación es tibia y sonsa. Para mí introdujo ese matiz de decir, es propiedad privada. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tienes en el ámbito digital algo que no se puede copiar dos veces. Lo que se pretende tal vez es institucionalizar la confianza. Ya estamos viendo, y se va a ver cada vez más, la agrupación de Bitcoin en pocas manos. Hay una parte que es cuando estudias la historia, te das cuenta cuando la analizas que la propiedad nunca ha dependido de quién es su titular solo, sino de quién tiene el poder para reconocerla o quitarla. Pero no confío en mis políticos, no confío, yo no sé si ustedes, Sebastián, pero usted que conoce pelos de acá. Como jurista es muy interesante analizar que no se puede diferenciar propiedad de posesión, que es las dos cosas a la vez. Creo que si tú entiendes Bitcoin, te das cuenta que es uno de los mayores inventos del siglo XXI, que lo vamos a tener durante lo que la energía dé. ¿Qué estás observando en España en tu ejercicio profesional? También voy analizando hacia dónde va, es decir, hacia esa adopción institucional, en la que creo que va a converger ese debate constantemente de autocustodia versus custodia institucional. Fue muy intenso por mi parte, muy intenso. No sé si volvería a repetir la misma intensidad a día de hoy. Si quieres algo, lo tienes que hacer y para eso siempre va a suponer un sacrificio. Va a haber una competencia en jurisdicciones alrededor de este tema. ¿Podría uno buscar una residencia fiscal? De que un Estado puede hacer dos cosas, o favorecer a que la gente venga y se quede y construya un legado, o que se vaya. Obviamente no es consejo de inversión, pero sí me gustaría animar a la gente a estudiar Bitcoin, no a otra cosa. Y que te hagas una pregunta, que es tener propiedad privada en este siglo, en la era digital. Bueno, muy buenas tardes, en el caso mío. Noches en el caso de Sebastián y de Clara, o días en donde estén en el planeta. Bienvenidos a este show que no ve nadie, los maximalistas. Hoy estamos a la altura del bloque 949.245 del time-chain de Bitcoin. Esto es aproximadamente mediados de mayo del año 2026. Y hoy tenemos a una invitada súper especial que entiendo se comunica desde Europa. Ella nos dirá desde dónde. Y tiene un alcance global, porque recientemente estuvo como conferencista en Las Vegas y también esta semana, si mal no estoy, en Mad Bitcoin, la conferencia de Bitcoin en Madrid. Entonces viene de periplo lanzando su libro y quisiéramos presentarla. Le damos un aplauso muy fuerte ahorita cuando llegue a Clara García Prieto. Muchas gracias por estar aquí. Sebastián, bienvenido, hermano. Lo veo con gorrita. Al parecer ya hay sol. Mire, yo también. Ya, Eso. ya comenzó aquí a salir el sol, aunque me traicionó un poco el clima. Bueno, primero que todo, gracias, Gabriel, nuevamente por abrir este espacio. Muy contento de acompañarlo a usted y en este caso a Clara, que ya aquí se va a presentar enseguida. Contento, Gabriel, otra vez de estar aquí y efectivamente en nuestra historia, ¿cierto? En nuestra cadena de historia de este experimento, hoy es nuestro bloque número 11, que en ese sentido, a la mitad del programa vamos a estar llegando a la mitad de nuestra primera temporada, si lo ponemos así.
Entonces, muy Binario, contento. el 1-0 y 1-1 es Uno, binario. exactamente, entonces muy contento de estar aquí, ya con mi gorra de Bitcoin obviamente, ya por lo menos está saliendo aquí el clima. La semana pasada estuvo un poquito interesante porque yo ya estaba listo para la manga sisa y todo, pero no, otra vez llovió, pero bueno, por lo menos la gorra ya la saqué. Y usted con esa gana de mostrar macana, el Yo, brazo. yo todos los días aquí haciéndole las flexiones de pecho y no me va a dar. Yo vengo de terapia porque ando jodido del hombro, o sea, bueno, después Pero, le cuento. ¿cómo sigue eso? Bueno, después me cuenta el chisme. En fin, bienvenida, por favor, Clara García Prieto. Si quieres, preséntate y nos cuentas qué tipo de maximalista eres. Bienvenida a los maximalistas. Hola, muy buenas tardes o buenas noches o días. Gracias lo primero por invitarme y de profesión soy abogada tributaria. ¿Qué tipo de maximalista soy? Pues creo que primero mi persona siempre no es radicalizarme con ningún aspecto de mi vida, pero sí entender qué diferencias introduce cada activo. Y cuando descubres Bitcoin, entiendes que es un activo muy diferente al resto que veníamos conociendo. Es muy diferente porque fue el primer activo del mundo que no ha dependido de la confianza de ninguna institución. Esto es como nace. Luego tenemos que ir viendo cómo evoluciona. Pero esa profunda ruptura que introduce para un jurista es súper interesante de analizarla. Y por eso un poco me obsesionó y me enamoró Bitcoin en el sentido de entender qué realmente cambiaba. Wow, esto es de vocación entonces. Esto es de vocación. Y ahora déjame preguntarte, ¿desde hace cuánto estás profesionalmente asumiendo a Bitcoin? Llevo muchos años estudiándolo, no quiere decir que lo entendiera al principio. No aterrizo de una forma, aterrizo por blockchain y luego más tarde descubro Bitcoin, pero bueno, como todo tiene un coste de aprendizaje y el aprendizaje en mi caso no fue inmediato porque me requirió estudiar pues otros conceptos para llegar a entender que era Bitcoin, entre ellos moneda, dinero y luego propiedad privada. La parte que más le he dedicado tiempo y estudio, obviamente, es en la parte de mi creación del libro, aunque a nivel profesional también otra de las partes que he dedicado mucho es a entender la fiscalidad de Bitcoin y criptoactivos. Qué bien. Y nos vas a hablar de eso ya en profundidad porque es un tema de mucho interés, ¿no es cierto? Y de mucha utilidad para todos, sobre todo para pues, pequeños patrimonios como los nuestros, Sebas. Pequeños patrimonios. Y también lo que ahorita, o lo que digo Clara en este momento que me pareció interesante también, que es ese concepto de entender cómo nace esta tecnología y también cómo evoluciona. Y que en esa evolución, para personas como nosotros, con esos patrimonios pequeños, pero que queremos también preservarlos en el tiempo como parte de nuestra propiedad, pues también saber que hay ciertas responsabilidades y que efectivamente también entra en un marco también fiscal, que a veces de pronto es claridad que uno a veces no tiene y que a veces no es muy fácil tampoco de obtener, ¿no? Efectivamente. ¿Qué respuesta obtienes de aquellos bitcoiners que son hardcore, algunos tóxicos, algunos que abiertamente se declaran en oposición al Estado, anarquistas? Cuando tienes una conversación con ellos, ¿cómo abordan esta conversación? Cuando cuentas que hay que pagar impuestos a esas personas, pues no eres tan bien recibido. Pero bueno, al final mi rol no es juzgar a nadie, cada uno que asuma las responsabilidades que quiera. Yo solo voy a asesorar a aquellos que considere que cumplen con sus obligaciones legales y fiscales. Yo Es un te, tema, Pero bueno, entiendo una parte, que cómo surge, hacia dónde nace, y creo que como en toda innovación, hay una parte de disrupción y otra parte que se acaba introduciendo en lo que venimos a entender como las instituciones. okay. Bueno, vamos a contrapuntearte, no queremos ponerte en una posición difícil, pero muchos están tratando de entender este tema, me incluyo y seguramente Sebas también. también. Pues como para que no esconda ese billete, hermano, que tiene usted Uy, guardado ahí, Sebas. siempre declarando. Hay que declarar que hay que declarar. León es mi tercer apellido. Al final, la obligación, no quiero hoy centrarme en jurisdicción española porque tenemos una audiencia que es internacional, pero bueno, brevemente al final lo que te surge el pago de impuestos es un hecho imponible, es decir, un hecho imponible puede ser, por ejemplo, la venta de Bitcoin o cuando se produce herencia, es decir, por la propia tenencia a día de hoy en España no tienes que tributar ese Bitcoin. Qué No bueno, sé. qué bueno entenderlo.
Qué bueno Que no entenderlo. quiere decir que ese punto no, lo puedan cambiar en algún momento o lo quieran cambiar. De hecho, ha habido propuestas, no en España, sino en Países Bajos, que le aplicaba a Bitcoin y a otros activos, de que querían que se grabara aquellos hechos, aquellas ganancias no realizadas. Es decir, aunque por el propio tenerlo, no venderlo. Bajo mi punto de vista, esto afortunadamente no siguió adelante y pararon esa normativa, es decir, esa norma que querían aprobar. En ese sentido, sí que fui crítica en el decir que al final, si tú no has vendido algo y tienes, no sé por qué te tienen que grabar esa riqueza. Sí, yo creo que ahí da mucho para hablar, ¿no? Vamos a comentar tal vez la noticia más importante de la semana para que entendamos por qué también necesitamos esa visión bien clara, precisa acerca de la norma, pero entendiendo que, y eso es, digamos, un espacio profesional tuyo, Clara, pero entendiendo que para el común de la gente necesitamos entenderlo mucho más claramente a qué nos referimos con el Clarity Act. ¿Qué es eso del Clarity Act? En términos generales, sin entrar en particularidades, Clara, beneficios de esto, diferencias con la regulación que de otras jurisdicciones se está proponiendo, se ha implementado, se ha llevado ya a práctica. Cuéntanos esto que hoy es noticia y lo menciono porque esta semana se revisa en plenaria del Congreso de Estados Unidos, creo que es el Senado ya, el borrador que se entiende es bastante muy consensuado, ha sido consensuado durante muchos meses y pudiera llegar a ser la base de una nueva legislación para activos digitales, incluido Bitcoin, incluido otros criptoactivos y en general este tema de tokenización, llamémoslo así, o tecnologías que pueden llevar más o menos pues la innovación y la legalización o legislación de esto hacia futuro. Cuéntanos qué es, no sabe, Clara, qué es el Clarity Act. ¿Qué visión tienes tú de esto? Clarity Act al final es un marco regulatorio que proviene de Estados Unidos. Efectivamente está esta semana pues, en trámites y lo que te viene a introducir es una clarificación de cómo tratar cada criptoactivo según su naturaleza. Es decir, diferenciar que es una commodity de un security, es decir, ir diciéndote las diferencias que introduce y saber que dependiendo de eso tienes que ir ante la SEC o ante el otro organismo para solicitar diferentes trámites. Esto es a nivel de Estados Unidos. Por ejemplo, en la Unión Europea tuvimos la aprobación de MiCA y la aprobación de MiCA, una de las cosas buenas que introdujo, aunque siempre ha sido objeto de críticas, fue una taxonomía de los criptoactivos. Es decir, diferenciaba que era un money token de diferentes criptoactivos. Entonces, esta parte creo que al final un marco regulatorio nos ayuda a tener una mayor claridad de qué es cada cosa y bajo mi punto de vista también aquellas terceras partes que prestan un servicio como un proveedor o un exchange sí que deben de estar regulados porque al final asumen una responsabilidad hacia sus usuarios y cuando ya empiezan a adquirir cierta relevancia creo que otorgar esa seguridad jurídica en el lugar que estás operando es necesario. Sebas, tuvo la oportunidad de leer un poquito de esto, ¿no es cierto? ¿Usted qué opina del Clarity Act? Pues yo me tiro una bien contraria. Bueno, ahí tomo la parte de Clara respecto a lo que también tengo entendido que está en este momento ya pasando en Europa ya con MiCA. Y yo estuve ya aprendiendo de la industria antes de MiCA y después de MiCA. Sí me pareció interesante algunas cosas de las que estipularon. Una de las cosas que siempre me pareció muy interesante, no sé si Clara de pronto tenga ahí algún tipo de información adicional, o me pareció interesante que, así como en cualquier país, uno saca sus licencias, ¿cierto? Sus actividades económicas, para poder usted ejercer una actividad, ¿cierto? Cuando salió MiCA, que ya regulaba y que ponía ya una nueva licencia que llamaron el CASP, si mal no recuerdo, el Crypto Asset Service Provider, yo dije, ve, vamos a ver si de pronto con algún servicio que yo quiera comenzar a prestar sobre la tecnología de Bitcoin, la infraestructura de Bitcoin, de pronto es posible aplicar para la licencia. Desafortunadamente, aplicar la licencia conlleva una inversión grande, tanto de capital o de acompañamiento también legal. Entonces, eso fue lo único que para pequeños, de pronto pequeños emprendedores, sí quedó muy corta como
quedó muy arriba la vara para uno poder llegar y aplicar esas licencias, ¿cierto? Para efectivamente empezar a ser parte de ese grupo de proveedores de criptoactivos. Y ahora viendo lo poquito también que sé del marco que están ahorita discutiendo en Estados Unidos, que me pareció fue interesante el tema de cómo regular el tema de los intereses que puedan ganar personas por tener ahorrado, digamos, su dinero en stablecoins, en algunos exchanges o demás, y de cómo puedan o no compartir algún tipo de interés, ¿no? Me pareció interesante esa parte, ya que siempre he creído mucho en la propiedad, ¿cierto? Y si y efectivamente su propiedad está generando algún tipo de beneficio, ¿por qué no ser parte de? ¿Cierto? Eso es como siempre, como a nivel general, mi posición. Entonces, sí, a mí particularmente me cambió mucho la mentalidad respecto a la regulación una vez que escuché algo, donde alguien hablaba de la regulación como esas reglas que permiten a las personas también profesionalizarse en su actividad. Claro, antes de la regulación yo pensaba, no, listo, pues mejor porque todo el mundo hace lo que quiere y todo el mundo, pues, de cierta forma es más libre en esa, digamos, libertad de mercado. Sin embargo, él ponía el ejemplo del fútbol. Decía, bueno, digamos que de fútbol no hubieran reglas, ni una normativa. Entonces, uno cómo se vuelve profesional en un deporte. Pues, usted puede que juegue bien y puede que haga las cosas bien, pero si usted va a una cancha y después alguien va a jugar con las manos y no hay nada que, o sea, sin regulación, ahí fue donde me cambió un poquito el chip de saber que la regulación sí puede ser un medio para muchas personas y empresas para profesionalizarse en la actividad. Entonces, mirando qué pasa en Estados Unidos respecto a tantas actividades que pueden salir de ahí, específicamente qué puede pasar con esas personas que tienen sus stablecoins y también qué pasa en algún momento donde qué más puedan eso aplicar a nivel de Bitcoin, ¿cierto? Si uno tiene sus satoshis por largo periodo, de pronto en un proveedor de servicio específico de solamente de stablecoin de Bitcoin, también si entra alguna ley que de pronto frene más de lo que pueda de pronto beneficiar a sus tenedores. Miren, para mí el tema es bueno, pero hay que tener cuidado. Ujú, Yo voy a hablar desde el maximalista que quiere y aprecia su libertad, donde cree que a veces se necesitan sí reglas y marcos, ¿sí? ujú, Pero también a veces queremos reservarnos nuestro pedazo de libertad. A veces llamado privacidad, a veces llamado propiedad privada, a veces llamado múltiples pasaportes, o sea, libertad. Yo creo que va en la línea de protegernos el Clarity Act, pero al mismo tiempo, en esa protección, el trade-off ¿sí? va a ser más control, que es un concepto que va en contra de la libertad. ¿Okay? Yo no soy un libertario, no lo soy, lo aclaro, ¿no es cierto? Prácticamente esto no es ideológico, esto es humanamente reflejado desde la importancia que tiene Bitcoin en ese aporte a la libertad, ¿no es cierto? Entonces, sí, gracias por protegernos de actores malos, Clarity Act, y gracias por tratar de limpiar ese mierdero, perdón la palabra, discúlpame, yo soy un caballero. Entonces, ese mierdero que dejaron por allá con una regulación antigua que no se puede ajustar a la nueva, el tema del caos entre la SEC versus la CFTC, en fin, eso también se lo agradezco. Pero ojo con el tema, es que me toca decirte quién soy todo el tiempo y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que hago y qué es lo que no hago y qué declaro y qué no declaro. Eso, digamos, como usuario. También tengo, digamos, algo como constructor de Bitcoin o el ecosistema de Bitcoin, también tengo algo para agradecerle, y es que no le vaya a pasar a uno lo que les pasó a los de Samurai, ¿no es cierto? Entonces, publicar código no quiere decir que uno se está convirtiendo en un banco. Publicar código es que está resolviendo un problema, ¿sí? Pero de pronto está afectando a otros o creándole un problema a otros. Entonces, ese pedazo me parece bueno. Entonces, desde el punto de vista filosófico conceptual, me siento que me quitan un poquito de libertad, pero desde el punto de vista del consumidor financiero, que es la mayoría de las personas no bitcoiners, pues encuentran grandes beneficios porque los protegen y les da claridad regulatoria y ya saben que está mal. Porque es que Bitcoin viene del mundo de, supuestamente, en su cabeza, de transacciones ilegales, lavado de dinero y una cantidad de cosas. Entonces, mientras aclaremos mitos, demos marcos de trabajo para que desmitifiquemos eso, que valga la redundancia, pues yo creo que está bien. Sí. Ahora bien, sí, ahí hay un punto que has dicho y es verdad que a mí me gustaría barrer esas creencias de que Bitcoin ha servido para actividades ilícitas. Yo creo que nos tenemos que retrotraer a pensar que la actividad ilícita no es Bitcoin, sino la actividad ilícita que se produce y luego la quieres canalizar por algún sitio y la metes en un sitio en el que si tú llegas a ser un poquito conocedor, sabes que en blockchain todo es trazable y no es anónimo, es pseudoanónimo. Y con un análisis forense más o menos detallado podrías llegar a saberlo. Pero, es decir, Bitcoin no es en sí mismo el activo
como propiedad privada no tiene nada de malo, ni muchísimo menos es para Me daba financiar más actividades ilícitas ni nada. Otra cosa es las personas que hayan hecho con ese activo o hayan querido hacer. Pero esto te pasa igual con el dinero fiduciario. El dinero en sí no igual. tiene lo mismo, es decir, no tiene en sí mismo la culpa, sino son las personas con sus decisiones las que pueden envolver al dinero en una capacidad, o es decir, en una actividad que quizás no es la más clara. Ese punto sí que me gustaría, es decir, desmentir, porque te sigas encontrando pues esos tópicos de Bitcoin es para usos ilícitos, Bitcoin consume mucho, u otros tópicos que a mí eso sí me gusta desmentir. No, gracias por colaborarnos y aclarar, Clara, el Clarity Act. Muchas gracias. Eh, no sé si esto abre una conversación más profunda después, Clara, porque me gustaría entender, sin ponerte en ninguna posición de aprieto, obviamente, ¿qué tipo de cliente vienes tú a asesorar con el Clarity Act? ¿Cómo va a evolucionar eso hacia futuro para tu profesión? Y que abramos la puerta un poquito a que hablemos de tu profesión en Bitcoin, estos actos regulatorios, qué oportunidad ofrecen, qué tenemos que hacer los seres, digamos, los Bitcoiners menos instruidos en temas legales y regulatorios para seguir desde lo maximalista defendiendo la libertad, pero sin meterse en problemas con particulares jurisdicciones o que uno debería evadir en el mundo. ¿Qué me puedes decir de eso, Clara? Sin ponerte una presión difícil, yo sé. No, creo que al final lo que va a convivir es el maximalista que viene viviendo de toda la vida con gente que se está acercando a Bitcoin de otras formas. Y creo que en la vida te tienes que preguntar qué quieres y no todo el mundo necesita lo mismo. Es decir, para algunas personas la vía natural es ser pleno propietario de ese activo, en la que tú también sabes que es plenamente responsable, bajo una autocustodia. No obstante, eso requiere una responsabilidad y no todo el mundo va a estar preparado. Y si quieres estarlo, necesitas un estudio y una formación. Ahora bien, existen otras vías ya de acceder a través de custodios para acceder a Bitcoin. Y te hacen de esa parte de decir, vale, pues nosotros te compramos el activo y nosotros te lo custodiamos. Al final tienes propiedad, pero no eres tú el pleno responsable ni el pleno que decide sobre lo que puede hacer o mover. Hay una tercera vía de acceder a Bitcoin, que no es Bitcoin como tal, es un instrumento financiero, y el que es un ETF, un ETP. ETF en Estados Unidos, ETP en Europa, o puedes entrar en ETFs en Europa, pero por otras bolsas. Aquí tienes una réplica, una vitrina financiera, es decir, igual que puedes tener un ETF de oro, esto es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Oro físico? Pues lo custodias. Tú, el de las medias que consideres necesarios, que te garantiza seguridad. ¿Qué quieres? ¿Un ETF, oro? Pues bueno, lo puedes tener, que haya oro al contado y creerte que están teniendo en sus reservas oro al contado y tener las posibilidades o medios de asegurarte que lo que están custodiando es oro y no otra cosa, o un futuro. Creo que al final lo que tú tienes que entender es que estás decidiendo y eligiendo. Y eso creo que solo se lo puede responder una persona en base a que busque. Es decir, no es lo mismo tener una propiedad directa, no es lo mismo tener propiedad pero cedida a otro y que te lo custodie a ti, que de tener una exposición financiera. Y al final a lo que vamos a converger en estos años es a esa parte de que al final la gente va a ir accediendo por diferentes vías. Que considero que Bitcoin es código abierto. Es código abierto y que en la filosofía de Bitcoin nace como un peer-to-peer para devolver quizá al individuo pues esa emancipación sobre las instituciones financieras. No obstante, siempre vemos pues las réplicas que se producen en el sistema financiero. Hmm. Te voy a hacer una pregunta difícil. Si fueras mi abogada, ¿no es cierto? Caso hipotético, aclaro. No Pero es puede cierto. mandarla. Pero si de pronto hay un tema crucial, nos puede mandar la factura del. Sí, de una vez, la hora que. Bueno, no, te lo va a mandar así de frente. ¿Tú crees que lo que yo declare, y digamos por mi propia irresponsabilidad, pierdo llaves? ¿Tú crees que el Estado, que lo que ya declaré, me va a creer que yo perdí mis llaves y entonces no me va a hacer, pues, digamos, qué crees que va a pasar ahí? Porque es que en Colombia, por ejemplo, que es donde yo vivo y de donde proviene Sebastián, hay impuesto a la propiedad, ¿no es cierto? Incluyendo esta propiedad digital. ¿Y qué pasa si la pierdo? O sea, se me perdió en un accidente en un bote, ¿no? No es que sea así. I lost it in a boat accident, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Me encanta esa pregunta porque no hay una Ujú. respuesta, pero es una pregunta que lanzo en mi libro cuando hace las herencias.
Digo, ¿qué ocurre si un padre no ha tenido dejar previsto cómo van a heredar sus hijos? Y vamos a suponer de que ese padre en su momento declaró, pasó a una autocustodia y se olvidó de dejarlo. Un día, desgraciadamente, tiene un accidente y no ha dejado el modo de acceder a él. Que estas cosas suceden más de lo que nos gustaría. Y digo, ¿habría que pagar impuestos por algo que no has llegado a recibir? Y creo que la segunda pregunta que nos llegaríamos a hacer, ¿cómo puedes tú demostrar que no has llegado a recibir eso? Al final, la única manera de saber que eres propietario en Bitcoin es cuando haces una transferencia. Es decir, Entonces, lo que me estás diciendo es que entonces, el Estado va a vigilar si se mueve de esa billetera algo. claro, pero ¿cómo te dicen a ti que muevas? ¿Qué quiero decir? Que es una pregunta que no hay respuesta como tal. ¿Te van a obligar a pagar impuestos por algo que no has llegado a recibir? Pues habría que entrar seguramente que hay que hacer una pericial de los fondos. Oh my God, no quiero eso, eso sería control. Eso es que se me metan al rancho. Sebas, ¿usted qué opinión tiene? ¿Usted le gustaría que le metieran al rancho? Es que yo la pregunta que le quería hacer también a Gabriel en Colombia, pero entonces si entendí bien, en Colombia, si usted declaró que usted tenía X satoshis en X billetera, así no los venda, ya va a tener que, o sea, usted declara, una cosa que usted declare, yo puedo decir que tengo, o sea, una cosa que usted declaró, pero así usted en este momento hablando del 2026, así no los haya generado como una ganancia, también le van a grabar impuestos. O sea, en Colombia hay impuesto al patrimonio y esto es considerado Sí. patrimonio. Ah, ya está metido como patrimonio. Sí. Entonces es un activo Ah, digital en Colombia que hace parte, o sea, es un activo digital, es un activo, que hace parte de es tu un activo. patrimonio Patrimonio líquido. digital normal. Exactamente. Colombia no ha regulado sobre esto. La regulación es tibia y sonsa. Van a esperar seguramente a lo que pasa. He intentado 2 veces, pero no ha pasado. No hay suficiente ambiente porque hay una ignorancia preponderante en todo esto, ¿no? Entonces, y también me imagino unos intereses de mejor no tocar eso, ¿no es cierto? Porque también sabemos puede llegar a ocurrir pues en estas economías. Te voy a hacer otra pregunta. Pero qué pena, ahí le interrumpo antes de la pregunta, pero interesante porque ahí Clara de pronto nos dice, hay otros activos en los cuales también puede pasar algo similar, Claro. no únicamente con el de Bitcoin, ¿no? Pues el de Bitcoin es porque a la final se adapta a las reglas del patrimonio en este caso, pero me imagino que no únicamente con Bitcoin pasa esa situación, de Ponme un que, ejemplo de qué activo te refieres. no, por Si, ejemplo, si con lo que decía pierdes, Gabriel, pierdes la billetera de unos stablecoins, ¿qué pasa ahí? Efectivamente pasa lo mismo. Es cierto que no es lo mismo heredar es decir, aplican diferentes reglas en la blockchain Bitcoin que en otro tipo de activos, pero tienes la misma duda, es decir, es herencias de activos digitales. Ahí hay un punto que yo en soy muy consciente, o sea, estoy muy concienciada de decir, necesitamos gente que empieza a pensar sobre esto, que hay gente que puede estar preparada para hacerlo hoy y para transmitirlo a sus hijos, pero en un futuro a lo mejor, me explico, a lo mejor tú si no lo dejas previsto, tus hijos no acceden. ¿Y cómo se resuelve ese punto clave y sin comprometer tu seguridad en vida? pero también podría pasar eso con el dinero físico, ¿cierto? Si alguien declara que tengo 50 millones de pesos en efectivo y esa persona los guardó, no sé, en un tesoro escondido que nunca le dijo a nadie. En teoría, porque Bitcoin, no olvidemos que Bitcoin es la representación digital, la digitalización real del efectivo físico, ¿no? De cierta forma podría pasar igual con el efectivo físico, ¿no? Si usted declaró que tenía cierto capital en efectivo, pero usted nunca le dijo a nadie dónde estaba, o un día se levantó y se le olvidó. O sea, también, de cierta forma, a lo que quiero ir en lo que me puse a pensar en este momento fue, ¿hay otro activo diferente a los criptoactivos también que ese tipo de situaciones pueda pasar? Porque a veces yo, Sí, a ver, puede pasar, igual que por ejemplo, si tienes oro, no le dices a nadie que tienes eso, oro y nunca te llegas a recibir. Es siempre que no haya una entidad centralizada a la que irte a preguntar. Me explico, tú mueres, no has mm, dejado nada previsto en un testamento, cogen tus herederos y pueden ir al notario a ver si había testamento o no hay testamento. Declaración de últimas voluntades. Y a un banco le puedes preguntar si tenías saldos, cuentas bancarias, posiciones, pero hay alguien que ha de preguntar. Mientras no haya nadie que preguntar, pues tienes un problema. Con el oro te pasa, pero bueno, el oro yo creo que si te pones a lo mejor a buscar un tesoro lo encuentras, pero en Bitcoin como no lo hayas se dejado queda muy previsto, duro. yo creo que no hay tesoro que descubrir. Ahora bien, yo es verdad que hayas hecho una puntualización en el paper, te viene a decir como que es efectivo digital. ¿Qué ha ocurrido? Que yo creo que con la evolución que se ha ido dando a Bitcoin,
al final este código que se lanza, se ejecuta, funciona además, yo creo que como nunca se esperó que iba a funcionar. Para mí introdujo ese matiz de decir, es propiedad privada. ¿Por qué? Porque es la primera vez que tienes en el ámbito digital algo que no se puede copiar 2 veces. ¿Y por qué hago este matiz? Una imagen la puedes copiar 2 veces. Un billete físico o un billete digital también lo puedes copiar 2 veces. En cambio, Bitcoin no. Por eso yo también no solo considero que propiedad privada en el sentido estricto de me la puedo llevar donde quiera, sino en el sentido de es propiedad porque no puede haber un Mutable. Satoshi, es decir, claro, efectivamente. Me gusta esa visión, además porque muy alineado pues con la escasez. Pero Lo que se... aquí, qué pena, Gabriel, lo interrumpo última vez. De nuevo me interrumpí. Así que no le digo, estoy interrumpo mucho el día de hoy porque estoy muy contento de que ya estemos en la mitad de la temporada. Interrumpón. Pero entonces, este tipo de cosas, yo no sabía, por ejemplo, en Colombia esta parte, pero eso de cierta forma a la gente que conoce un poco del tema puede que la desincentive a declarar, de cierta forma, o que usted diga, no, declaro estos satoshis chiquitos aquí, pues para decir algo, o digamos que sigue siendo de pronto algo que no incentiva a declarar, de pronto, o que piensa Clara si ese tipo de cosas pueden incentivar o no. Es que, claro, que como impuesto de patrimonio que tengas que declarar, entiendo que lo que me estás diciendo de Colombia es tú tienes que declarar que tienes tantas cantidades de todo lo que tengas y pagar impuestos por ello, hayas vendido o no. Al final esta parte, bajo mi punto de vista, si tú no has generado esa venta o esa herencia o esa donación, no me parece justo en un sentido de que te tengan que pagar tengas que pagar impuestos por un patrimonio que tengas, mientras no se produzca ese hecho imponible. Claro. ¿Puedo? ¿Me da la Sí, palabra? por favor, ya, sí, ya. Sí. Gracias, muy amable. A mí me gustó mucho como tú arrancaste sobre la propiedad, eliminando la confianza. ¿No crees que esta claridad y en general lo que está pasando con estos movimientos en diferentes jurisdicciones, lo que se pretende tal vez es institucionalizar la confianza? Se pretende creo que 2 cosas. Primero, ya estamos viendo y se va a ver cada vez más la agrupación de Bitcoin en pocas manos. Al final, por esa parte yo lo entiendo. Y segunda parte, creo que eso sí que es necesario, que cuando hay intermediarios que te empiezan a prestar un servicio, sí que debe haber una regulación. ¿Por qué? Porque es que ese intermediario tiene responsabilidades y entonces hay que imponerle obligaciones de que si te está prestando un servicio sepa qué tiene que cumplir, porque no queremos que esté diciendo que tiene tantas reservas cuando no las tiene o que sepan qué marca opera. Ahora bien, esto contrasta profundamente de cómo nace. Yo lo entiendo, porque nace como un activo totalmente descentralizado. ¿Se puede parar lo que está pasando? No. Eso está muy bien. Mira, ahí me abriste una puerta. Perdón, voy a ser incisivo aquí. Veo que hay hay como una grieta en el corazón, Sebastián, en el mío. Yo no estoy hablando del tuyo, pero es una grieta en el corazón, porque yo quiero ser legal, quiero comprometerme con el desarrollo de mi comunidad, mi sociedad, mi país, quiero tributar, está bien, pero no confío en mis políticos, yo no sé si ustedes, Sebastián, pero usted que conoce pelos de acá, yo no confío en mis políticos y me van a hacer, en cambio, me van a obligar a que confiar en ellos porque si no, no puedo tener lo que es mío. Como que, o sea, la confianza, que es la grieta en el corazón que les estoy pidiendo a ustedes, me ayuden a sanar si es posible. Si no, métale un hachazo, Sebastián. Clara, ¿tú qué opinas? Yo te noto como con cierta grieta también, ¿o no? ¿Qué dices tú? ¿Cómo te sientes tú? Yo. Hay una parte que es cuando estudias la historia, te das cuenta cuando la analizas que la propiedad nunca ha dependido de quién es el titular solo, sino de quién tiene el poder para reconocerla o quitarla. Qué dolor eso. Pucha. Entré a la madurez, Sebastián, con eso que acaba de decir. Entonces, pero esto desde el derecho romano, yo cuando estudié derecho romano en primero de carrera, en derecho, decía, esta asignatura a mí me parecía vieja y obsoleta, y luego cuando escribo el libro me voy a estudiar de nuevo ese manual de Amelia Castresana, lo recuerdo perfectamente, y recurro a las 12 tablas. Y en estas 12 tablas te das cuenta en el desarrollo de la propiedad que tampoco era un derecho pleno y absoluto, en el sentido de que se te ponían imponer limitaciones sobre tu propiedad.
para una, muchas veces, buena convivencia del ciudadano. Es decir, tú, por ejemplo, podías acceder a fondo ajeno para recoger frutos que se te habían caído de tu árbol. Es decir, siempre ha habido limitaciones sobre tu propiedad. Incluso puede haber expropiaciones por razón de por razones de causa de utilidad a cambio de un justiprecio. No te estoy hablando siempre que haya una buena voluntad, porque ya no quiero meterme en otros terrenos. Lo que quiero decir es que esa parte, en la historia, si la estudias, es muy curioso y Bitcoin introduce un matiz muy diferente de que propiedad en sentido estricto es un reconocimiento jurídico y posesión es un reconocimiento de poder fáctico sobre la cosa a poseer. ¿Qué ocurre con Bitcoin? Que no puedes diferenciar una y otra. Es decir, es lo mismo, propiedad que posesión, por primera vez en la historia. Y esto también me hizo replantearme de qué pasaría con la usucapio. La usucapio no sé si existe en otros países, yo creo que sí, viene del derecho romano. Nos Puedes explica. por ejemplo, tú puedes adquirir un bien mueble o inmueble por el paso del tiempo, aunque no sea su propietario, siempre que medie justa causa, pasen 20 o 30 años, está en el Código Civil español, y nadie reclame esa propiedad. Imagínate, tú tienes un jarrón en casa, nadie, no es tuyo, pero empiezas allí y llevas 20 años con el jarrón y el jarrón acaba pasando a ser tu propiedad. O otro bien inmueble. Pues esto en Bitcoin yo me doy cuenta de que no puede ser posible, porque si tú tienes pleno acceso a Bitcoin, es decir, a las claves privadas, eres plenamente propietario y puedes hacer una transferencia y no cabe la usucapión. Como jurista es muy interesante analizar que no se puede diferenciar propiedad de posesión, es las dos cosas a la vez. Uf, qué buen dilema, qué buen dilema. Bueno, esta es mi opinión personal. Qué buen dilema, qué buen dilema. Mira, yo quisiera conocer un poquito más, y seguramente Sebastián también, de tu trabajo, de tu obra, de tu libro. Cuéntanos un poco, primero, qué te llevó a escribirlo, después, si nos puedes describir brevemente esa experiencia y cómo la estás viviendo. Empiezo a escribir el libro de Bitcoin sobre todo con un afán de educar, porque era como muy repetitivo estar contando una y otra vez de qué era Bitcoin y desmitificar un montón de cuestiones de que primero había gente que seguía pensando que era una estafa, esquema Ponzi o que no tenía valor o que era una moda pasajera. Creo que si tú entiendes Bitcoin te das cuenta que es uno de los mayores inventos del siglo XXI, que lo vamos a tener durante lo que la energía dé. Es decir, solo puede desaparecer si todos los mineros, todos los nodos se desconectan y dejan de hacer esa labor. Entonces, el proceso que estoy viviendo del libro es muy positiva, es muy bonita, de acercamiento, y lo que quiero de tratar con el libro es de cómo surge, es decir, quiero que entendamos la naturaleza de dónde viene y también voy analizando hacia dónde va, es decir, hacia esa adopción institucional, la que creo que va a converger ese debate constantemente de autocustodia versus custodia institucional. Y creo que al final acercar a Bitcoin de una forma que no genere rechazo a la población es una parte muy bonita. Entonces, si le entendí, Clara, claro, nace como tanto de esa curiosidad, pero también inconformismo de pronto no caer, o sea, educar, pero no caer siempre como en ese mismo ejercicio de tratar de desmentir de los temas y decir, bueno, se puede también empezar a educar en un tema muy concreto y que la gente también vea lo que ya más o menos no tiene eso en mente, vea que hay más. Porque, Efectivamente. pero recuerda algún momento así como que dijo, ya me voy a poner a escribir, ¿qué fue lo que le dio más, qué fue lo que le costó más para empezar, para dar como ese paso y decir, listo, voy a empezar un libro? O si de pronto recuerda, Clara, cuál fue ese momento que dijo, listo, vamos a ponerse en un libro. El momento fue, se me atraviesa la idea de que hay que escribir libro y digo, lo tengo que hacer. ¿Cuál es un momento? Yo creo que fue el cúmulo de tantas preguntas, tantas respuestas a lo largo de varios años, de decir, ahora es el momento. Y de hecho, el libro abro cada capítulo como con un diálogo entre dos personas. Y ese diálogo muchas veces es el que son dos personajes. Es una mujer que se llama Victoria y un hombre, y se llama Marcus. Y se están hablando entre sí de qué es Bitcoin.
Y al final lo que quería era acercar esa conversación que yo vivía a través de esos dos protagonistas. Es muy breve cada vez que abro el capítulo, pero luego ya está más la parte técnica, pero digo, bueno, una manera de enganchar al lector puede ser Sí, esta. qué bonito. Es interesante, un formato innovador, diferente. Ese libro, ¿cuánto tiempo te demoró escribirlo? ¿Es autopublicado? ¿Cómo es ese proceso? Es con la editorial Teznos. En la editorial Teznos en España tiene gran prestigio porque es una de las publicaciones jurídicas, es decir, es una de las editoriales jurídicas más importantes de España. Entonces, esto también nos va a ayudar a acercarlo pues, a otros abogados y a otras personas que no está dirigido a abogados. De hecho, sufre una transformación el libro de que primero iba dirigido a un público jurista y vimos que era mucho más positivo para la población acercarlo a todo el mundo. Al final intento pues quitar terminología más estricta y acercarla pues a esa población. ¿Y cómo fue el proceso? Pues el proceso creativo al final era la concatenación de muchos años de estudio. Fue muy intenso por mi parte, muy intenso. No sé si volvería a repetir la misma intensidad a día de hoy en cualquier tarea, pero bueno, ya venía acostumbrada a escribir otras cosas, no libro, obviamente. Vengo también de familia que le gusta mucho la escritura y la lectura. Entonces, creo que esa parte me ayudó y me conectó a ese proceso creativo. Bueno, entendiendo que tiene algo de creatividad, que es un libro más bien técnico, pero bueno, siempre hay una buena parte ahí. Pero por supuesto que tiene creatividad, estás hablando de un formato de conversación y ya eso de por sí lo hace Sí, innovador. Para la gente que nos está viendo, porque creo que hay más o menos unas 5 personas viendo este video, seguramente familia de Sebastián, de pronto un par de personas por el lado tuyo. Para esas personas, ¿dónde pueden adquirir Bitcoin, una nueva forma de propiedad privada? Pues en todas las librerías de España y en Amazon. En Amazon sé que hacen distribuciones a lo largo, sé que a Londres llega, sé que a Estados Unidos llega, no sé si a más países. Eso lo sé fijo porque hay gente que me lo ha dicho que le ha llegado. Entonces, a través de Amazon, en papel físico, pero en ebook también llega. Ok. Es decir, en ebook lo puedes comprar desde cualquier sitio. ¿Tecnos tiene distribución en Latinoamérica? Yo creo que sí. Física. Física a través de Amazon. En librería creo que no. Ok, librería no. Ok. Bien, listo. Entonces, para entender un poco mejor el libro, es una conversación entre dos personas y hay una que está haciéndole orange feeling a otra, ¿o cómo es esa Sí, relación? efectivamente. O sea, el diálogo es cortito, no es que el libro sí, es el diálogo. Es una persona que se llama Victoria, ella es jurista, también, y tiene un amigo que se llama Marcus, que es arquitecto muy escéptico de Bitcoin, pero bueno, empieza Marcus a tener bastantes dudas sobre Bitcoin y que algún día ambos protagonistas y empiezan a hacerle preguntas y al final Marcus decide que Bitcoin es un buen invento. Está bonito, está chévere, está está muy bastante chévere. convencente. Muy bien, qué chévere eso. Clara, tú trabajas háblanos un poquito de tu día a día, de tu trabajo. Tú trabajas en una oficina especializada en activos digitales, en Bitcoin, en criptoactivos, en blockchain. ¿Cómo es tu actividad profesional, Clara? Pues actualmente estamos en España en época de la declaración de IRPF, así que ahora es época dura y he decidido pues un poco dedicarme en exclusiva a toda la parte de fiscalidad de activos digitales, criptoactivos y Bitcoin, pues para ayudar a muchas veces a las personas que requerían este tipo de servicio y de ayuda. ¿Cómo es mi día a día? Pues muy retador. Hay que tomarlo con mucha energía y a la vez, como estoy con publicación del libro, pues acudes a eventos, conectas con gente que siempre recibes buen feedback, así que te diría que la energía que requiero cada día es grande para afrontarlo, pero como se dice en España, sarna con gusto no pica, así que ha sido mi casa. Oiga, Sebastián, sarna con gusto no Sarna pica. con gusto no pica. Qué bueno, aquí la apuntamos. Sarna con gusto no pica. No, y en ese caso, claro, entonces, con mucha mayor razón agradecerle por este tiempo que nos está dando el día de hoy y de poder también darnos tanta información que efectivamente es relevante tanto para nosotros como Bitcoiners, como también para las otras personas que apenas estén acercándose a este ecosistema. Clara, ¿qué consejo, qué tip le podría dar a esa persona que nos esté viendo, que de pronto esté pensando en escribir un libro, pero de pronto no se decida? Como que
¿qué consejo le podría dar a esa persona para ayudarle a tomar acción? Creo que en la vida general, no solo a la hora del escribir un libro, si quieres algo lo tienes que hacer y para eso siempre va a suponer un sacrificio en cualquier área de tu vida, porque cuando tú le dedicas tiempo a una cosa, no le dedicas a otra. Pues, Pero si tú tienes intención y pasión por algo, ponte y hazlo. Y ya sobre el camino vas a ir reajustando. Es decir, la gente no venimos con un manual de instrucciones a la hora de operar. Simplemente en la manera de ir haciendo y trabajando cada día vas a ir encontrando la forma de cómo hacerlo. Bueno, ya Interesante. escuchaba a Clara, también eso lo tomamos para nosotros, Sí, arrancar, mire, ¿no? no, yo estoy escribiendo muy lento, pero bueno. Clara, quería preguntarte, tú que estás en el mercado de servicios tributarios, ¿estás viendo que crezca la demanda? ¿Estás viendo que se mueve el mercado de servicios profesionales en esta área? ¿Qué estás observando en España en tu ejercicio profesional? Crecen, bueno, al final la fiscalidad es algo que todo el mundo tiene que hacer. Ujú. Es decir, todo el mundo tiene que cumplir unas obligaciones, entre ellas es el IRPF. Eso a nivel general. ¿Qué ocurre? Que es verdad que la demanda de tributación de criptoactivos cada vez crece más por dos cuestiones. Cada vez la gente tiene más Bitcoin y otros activos digitales y quiere tener esa tranquilidad. Entonces sí que hay un auge. Excelente, o sea, tenemos es que ver cómo escalamos esto en Latinoamérica, Clara, ya que llegue hasta allá, hasta Viena, Viena dentro de Total. Austria, Sebastián. O sea, Bueno, ahí son países vecinos de República Checa, sí, que sí, sí. no hace mucho yo estuve, bueno, en el 2025, y tienen una adopción, no son muy positivos hacia Bitcoin, o lo que la percepción que yo traje. Sí, sí, es verdad. Tienen una presión bien particular y también como país, también, aunque estén también en el marco de MiCA, siguen teniendo algunas cosas que de cierta forma benefician más también esa evolución de Bitcoin. Bueno, Interesante. es una pregunta que puede ser medio incómoda, sí, pero ¿cuáles son a tu juicio, las jurisdicciones que acogen mejor la innovación y particularmente Bitcoin, como para decir uno, porque yo creo que va a haber una competencia en jurisdicciones alrededor de este tema, podría uno buscar una residencia fiscal? Pues aquí es una pregunta bastante comprometida Uy, Dios mío. y tampoco me gustaría posicionarme una jurisdicción sobre otra, pero sí me gustaría dar un mensaje de que un Estado puede hacer dos cosas, o favorecer a que la gente venga y se quede y construya un legado, o que se vaya. Y ahora bien, también un Estado puede ser parte de comprar Bitcoin o no, o tener una reserva estratégica, es decir, que también influye cómo lo perciban ellos. Vamos para El Salvador, Clara. ¿Has estado en El Salvador, Clara? No, nunca he estado. Ok. Ese es nuestro sitio. Bueno, en fin, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a ti, Clara, a ti también, Sebastián. Mucho Yo sé. gusto, Gabriel, a usted, antes Gabriel, por este espacio, de verdad. Muy, muy chévere, realmente el día de hoy, todo lo aprendido. Muchas preguntas también que de pronto quedan aquí, pero que obviamente gracias a Clara y tenerla como contacto. También si Clara quiere compartir algo adicional, no sé, algún tema también de tema de servicios o algún otro tema por aparte que no hayamos tocado, bienvenida, puedes dar su mensaje, si de pronto tiene algo en mente. Para esas 5 o 6 personas, muy atentamente porque son usuarios y televidentes muy fieles, eso sí. Sí, Me gustaría terminar con un mensaje en el que, obviamente, no es consejo de inversión, pero sí me gustaría animar a la gente a estudiar Bitcoin, no a otra cosa. Y creo que de este mundo no te puedes ir sin descubrir una de las mayores revoluciones que se ha introducido en el siglo XXI y que te hagas una pregunta que es tener propiedad privada en este siglo, en la era digital. bien, qué buena pregunta. Bueno, no lo tomamos como una recomendación, sino como una sugerencia muy importante Sí, a seguir a todos, por favor. mm, Es una sugerencia muy importante. No es una recomendación, porque aquí ustedes saben que nosotros no recomendamos nada, recomendamos desconfiar. Don't trust, verify, ¿no es cierto? No confíes, mm. verifica. Así que haz tu propia investigación, hazle caso a Clara. No es una recomendación, es una sugerencia. Hazle caso a Clara, cómprale su libro, por favor, por favor. Sí, esa es una recomendación. Eso sí es una recomendación, no es una sugerencia, eso sí es una recomendación. Muchas gracias, Clara, a ti por tu tiempo, por tu energía, por estar con nosotros en Los Maximalistas. Muchas gracias a vosotros por invitarme y que tengáis un muy buen día.
Ojalá que sí. Clara, muchas Eso tarde. gracias. Bueno, ya Hasta saben, los que nos estén viendo, denle doble clic al me gusta, la campanita, compártalo, y ya saben que aquí vamos a estar dentro de una semana haciendo lo que también más nos gusta, que es hablar de Bitcoin y traer gente que tiene su prueba de trabajo, que puede compartir mucho más conocimiento con ustedes. No se lo pierdan. Próximo. Comparta con amigos y también con enemigos, ¿no? Claro, no, sí, con todo lo que le atraviese. Con el papá, con la mamá, con el La primo, con tía, la la hermana abuela, todo. y los novios de ellos. También porque es que Bitcoin es para todos. el Realmente uno Bitcoin no es puede, para todos. Esa ¿cierto? pregunta, esa frase a mí me gusta. Bitcoin es para Sí, todos. Es código Bitcoin es para todos. abierto. Es código abierto y se pensó así. Es decir, Tal no cual. dijo, para unos sí y para otros no. Sí. A nosotros nos gusta decir que es para todos, pero no para cualquiera. Así que por favor, estúdialo, únete a esta revolución. No es una recomendación, es una sugerencia. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias, Sebas. Que pasen muy Gracias, buena Gabriel. tarde o días. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.